Existen muchos libros misteriosos en el mundo. Algunos de ellos nos hablan del más allá, del otro mundo. Otros de ritos macabros y tenebrosos, de hechizos y conjuros. Pero sin duda uno de los más enigmáticos es el manuscrito Voynich. Entre sus páginas se encuentran unos caracteres tan enigmáticos como desconocidos, no habiendo ninguna lengua conocida a lo largo de la historia que contenga similitudes con la grafía que aparece sobre estos pergaminos. Además de los oscuros y crípticos caracteres que se encuentran escritos en este manuscrito, su contenido también se nos escapa a su comprensión e interpretación. Las ilustraciones que en él figuran poco aclaran sobre el contenido del mismo. Entre ellas podemos observar dibujos que parecen corresponder a estrellas y constelaciones. Aparecen representadas plantas reales mezcladas con otras quiméricas o míticas, y también representaciones de personas en distintos entornos. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que el enigmático manuscrito no es más que un tratado de botánica medieval. Otros afirman que es un compendio para la elaboración de venenos. Algunos, más atrevidos, especulan sobre la posibilidad que se trate de fórmulas y procedimientos para alcanzar ni más ni menos que la eterna juventud. También quien habla de que en este manuscrito se pueden encontrar profecías, y algunos incluso han querido ver en él el principio de un tratado sobre vida celular microscópica, o aún más, un tratado sobre los átomos. Y es que observando sus enigmáticas ilustraciones y dibujos, junto con los crípticos caracteres que acompañan los mismos, resulta extraordinariamente fácil dejar volar nuestra imaginación. Según la historia, el primer propietario del que se tiene constancia del misterioso libro fue el emperador Rodolfo II de Bohemia, porque se dice que llegó a pagar la cantidad de 600 ducados de oro, unos 72.000 euros actuales. El emperador Rodolfo II se le conoce por ser un monarca excéntrico, aficionado a las ciencias ocultas. Coleccionaba juguetes mecánicos, autómatas, recetarios de magia y manuales de alquimia. A su muerte, el libro pasó a Jacobus Corsic de Tepenec, farmacéutico del propio emperador, el cual se supone que curó a este de una grave enfermedad con un elixir de su invención. Este farmacéutico fue el primero en intentar descifrar sin éxito alguno el contenido de tan misterioso manuscrito, figurando su nombre semiborrado en el propio códice. Este, contrariado por no poder adentrarse en su contenido, cedió tan enigmático libro al oscuro alquimista de Praga, Georgius Bacchius. Tan intrigado como nos encontramos en la actualidad y desconcertado por aquellos enigmáticos caracteres que escapaban a su comprensión, reprodujo algunas de sus páginas y se las mandó al famoso Athanasius Kircher, un erudito jesuita del Colegio Romano, famoso por descifrar jeroglíficos egipcios y escribir un diccionario de copto, una lengua etíope, tal como nos muestra una carta descubierta recientemente, fechada en 1639. Kircher, intrigado, quiso comprar el libro, pero Bacchius se negó a deshacerse del mismo. A la muerte de este, en 1665, el libro pasó a su amigo Johannes Marcus Marchi, en aquel entonces rector de la Universidad de Carolina de Praga. Marchi lo envió a su amigo Kircher para que intentara descifrar tan inescrutable como misterioso contenido. La carta de Marchi aún permanece junto al manuscrito, fechada el 19 de agosto de 1666. Kircher, decepcionado por la resistencia que ofrecían aquellos textos para ser interpretados, dejó el mismo a la casa de los jesuitas de la villa de Mondragón, cerca de Roma,
A partir de ese momento desaparece toda referencia y rastro sobre el mismo, aconteciendo muchos avatares durante los más de 240 años que el libro estuvo oculto de la historia, hasta que en el año 1912 los jesuitas de la Villa Mondragón, un colegio perteneciente a la Compañía de Jesús cerca de Roma, debido a la precariedad de fondos con que se encontraban, se vieron obligados a vender los libros de su biblioteca. Para ello avisaron al coleccionista de origen polaco Wilfrid Voynich, el cual de inmediato se hizo con el críptico manuscrito, cuanto pudo observar la enigmática grafía que figuraba en sus páginas. Lo compró junto con 30 manuscritos más. Durante toda su vida, Voynich intentó desvelar el contenido que se ocultaba entre las páginas del libro, hasta su muerte en 1930 sin obtener ningún resultado. Ethel Ball, la que había sido su esposa a lo largo de toda su vida, lo vendió por $24,000 a un marchante llamado Hans Peter Kraus, y este lo revalorizó por el precio de $160,000. Y al no poder conseguir comprador durante 8 años, lo cedió en el año 1969 a la Universidad de Yale, donde permanece desde entonces, formando parte de la biblioteca de Wieniecke, donde se encuentra actualmente, concretamente en la sección de libros raros y manuscritos, y catalogado con el ítem MS-408. Muchos han sido los que se han sumergido en la difícil labor de su descifrado: criptógrafos, historiadores, paleógrafos, lingüistas y filólogos, matemáticos e ingenieros, e incluso astrónomos y botánicos, sin que ninguno de ellos pudiera descodificar su contenido. Incluso la CIA y la Agencia de Seguridad estadounidense han intentado durante décadas desvelar el misterioso secreto que se encuentra dentro del manuscrito, sin obtener ninguno de ellos resultado alguno. Todos los que han estudiado a fondo los caracteres que se encuentran escritos en el códice afirman que por las características y su sintaxis se trata de un lenguaje real y no de un engaño, cumpliendo las reglas de la ley Zipf, que establece las leyes que cumplen todas las lenguas humanas. Entre estas reglas se encuentra, por ejemplo, que las palabras más frecuentes aparecen el doble de veces que las segundas, estas el triple que las terceras, y así sucesivamente. Normas que, por ejemplo, no cumplen las lenguas inventadas, como pueden ser el élfico imaginado por Tolkien en sus libros, o el Klingon que aparece en las series y películas de Star Trek. Entre la infinidad de investigadores que han intentado descifrar el críptico mensaje que se guarda entre las hojas de este enigmático manuscrito, destacan dos. Uno es el profesor de filosofía de Pensilvania, William Newell, que a principios del siglo XX fue condecorado por descifrar los mensajes de los espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial, el cual, obsesionado por desentrañar el contenido de este libro, llegó a perder la noción de la realidad, muriendo totalmente loco y obsesionado por los pictogramas que en él figuraban. El otro es el condecorado investigador William Friedman, que se consideró como el mejor criptógrafo de la era moderna y uno de los fundadores de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. El señor Friedman fue famoso por descifrar el código púrpura, que protegía las comunicaciones navales japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Según Friedman, el lenguaje que en el manuscrito se usa podría ser una lengua europea encriptada mediante un algoritmo que desplaza letras individuales. Sin embargo, y después de años de investigación, nunca llegó a ningún resultado.
De hecho, la NSA ha estado durante décadas estudiando el manuscrito sin haber podido hasta la fecha llegar a conclusión alguna que pueda arrojar alguna luz sobre el contenido del mismo. Según afirmó Prescott Currier, criptógrafo de la Marina de los Estados Unidos en los años 70, se puede apreciar dos caligrafías distintas, dando a entender que posiblemente se puedan tratar de dos autores distintos los que escribieron este misterioso libro. En el 2011, la Universidad de Arizona demostró mediante la prueba del carbono 14 que el pergamino sobre el que estaba escrito podía datarse en principios del siglo XV, concretamente entre los años 1404 y 1438, y la tinta es algo posterior, pero muy cercana en el tiempo. Marcelo Montemurro, de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, hizo recientemente unos estudios estadísticos sobre los caracteres que se encuentran en este manuscrito, llegando también a concluir que se trata de un lenguaje real y no de un fraude. Comparando el texto del manuscrito con otros de similar extensión en distintos idiomas y teniendo en cuenta la frecuencia de las palabras que en él aparece, concluye que mientras las confesiones de San Agustín y el origen de las especies de Charles Darwin tienen entre 500 y 700 palabras clave, el Voynich, que así es como se ha denominado el extraño idioma que figura en estas páginas, contiene unas 800 palabras clave. Entre los datos que existen sobre el pergamino, podemos enumerar los siguientes. Contiene unas 204 páginas, aunque en principio podía haber sido más extenso, habiéndose perdido algunas de estas páginas. Se encuentra escrito sobre pergamino de 15 por 22 centímetros, pluma de ave, y de izquierda a derecha, sin una sola corrección, lo que hace que sea casi una obra sobrehumana. Debido a lo confuso de algunos caracteres, los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el número total de letras o de símbolos que existen dentro de este manuscrito, variando las opiniones entre 20 y 30 signos diferentes. El texto se compone de aproximadamente 170.000 grafemas, formando a lo largo de todo su contenido 37.919 agrupaciones, y con un total de 8.114 palabras diferentes, de las cuales ninguna supera los 10 caracteres, no apreciándose signos de puntuación en todo el tratado. El libro parece dividirse en 6 secciones diferenciadas. Estas secciones se dividen según su temática, correspondiendo la primera a la llamada herbario, pues cada página parece mostrarnos una serie de plantas, unas reales, otras míticas y algunas de ellas totalmente desconocidas. La segunda sección se ha dado en llamar astronómica, ya que parece contener diagramas circulares que posiblemente puedan representar constelaciones y planetas. La tercera es la denominada biológica, un texto denso con extrañas figuras de mujeres desnudas en distintas situaciones y contextos. La cuarta sección se ha dado en llamar cosmológica. En ella se nos muestran extraños diagramas circulares, siendo su naturaleza totalmente desconocida. Muchos han querido ver en estos dibujos representaciones de vida microscópica, otros de átomos e incluso de galaxias. La quinta sección, calificada como farmacéutica, podemos apreciar partes de plantas aisladas junto con objetos similares a las jarras farmacéuticas, y de ahí recibe su nombre.
Y por último, la sexta y última sección, denominada de recetas, donde observamos muchos párrafos cortos y aislados que parecen mostrar instrucciones para elaborar algo que desconocemos. Lo que parece que es claro es que se escribió en el norte de Italia, ya que entre sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada cuyas almenas tienen la forma de una cola de golondrina, un estilo que, aunque se popularizó por toda Europa, en la época en la que fue datado este libro, solo se usaba en las zonas de influencia de Venecia y de Milán. La Universidad Británica de Bedfordshire anunció a principios del 2014 que el profesor Stephen Bax había conseguido descifrar 10 palabras del manuscrito de Voynich, basando sus estudios en la identificación de nombres propios, entre ellos los nombres de estrellas y plantas conocidos. Y a mediados de este mismo año, del 2014, el ingeniero ruso de radiotécnica militar Nikolai Anichkin ha afirmado estar tras el descifrado del libro, encontrando similitudes con unos antiguos y oscuros alfabetos eslavos. Lo cierto es que ninguno de ellos ha presentado una traducción del mismo, y ni siquiera sabemos lo cerca que se encuentran de conseguirlo. Se podría pensar que con la llegada de los ordenadores y su enorme potencial a la hora de realizar cálculos, el lograr descifrar este código debería de ser algo fácil. Sin embargo, se han probado multitud de combinaciones intercalando varias lenguas e idiomas para intentar encontrar similitudes o alguna pista que nos pueda esclarecer algo sobre el contenido de este libro. Sin embargo, a fecha de hoy no se ha podido llegar a ningún resultado concluyente, continuando con el misterio que se inició hace siglos y que aún se resiste a ser desvelado. Según algunos estudiosos, Rafael Misowski, amigo de Bartschus, fue el que indujo a que el autor del libro era el franciscano Bacon, y que a modo de reto o broma quiso poner a prueba un sistema de cifrado elaborado por él mismo, poniéndolo en práctica y creando este manuscrito. Sin embargo, esta teoría se desmiente cuando se demuestra por la datación tanto del pergamino como de la tinta del mismo, que no corresponde en la época. También se quiso dar la autoría a John Dee, matemático, astrólogo, alquimista y ocultista de la corte de Isabel I de Inglaterra, que por considerarse los textos alquímicos como heréticos tuvo que encriptarlos. Incluso se quiso buscar el autor en su ayudante Edward Kelly, un alquimista que aseguraba que podía conversar con los propios ángeles y que se supone que pudo escribir el manuscrito para engañar a su maestro y de paso estafar al emperador Rodolfo II, aunque a día de hoy se descartan todas estas autorías, ya que, como hemos dicho anteriormente, el carbono 14 demostró que el libro fue escrito casi un siglo antes de que estos dos alquimistas nacieran. Otro de los que se barajan como posibles autores del mismo fue el médico Anthony Asham, debido a las similitudes con algunos dibujos publicados en su obra A Little Herbal, publicado en 1550. El principal inconveniente que presenta esta hipótesis es el presunto desconocimiento de este autor sobre la criptografía. Uno de los candidatos más firmes es Antonio Averlino Filarete, que se trasladó a Milán, llamado por Francesco Sforza a mediados del siglo XV, y que participó en la ampliación del castillo de la ciudad de Milán, una ciudad circular amurallada muy similar a la que aparece en el propio manuscrito, además de algunas ilustraciones que parecen reproducir un sistema de cañerías de terracota que era un sistema usado por este señor, por Averlino.
Se sabe por algunos anagramas en sus textos que Filarete era aficionado a los códigos y debido a su amistad con hombres de ciencia del Imperio Otomano, enemigo de Milán en el Mediterráneo, pudo escribir el manuscrito para llevarse sus secretos, algunos de los cuales, de ser descubierto por las autoridades de Milán, podría suponer su inmediata ejecución. Estas son las teorías que más fuerza tienen, aunque las leyendas han envuelto a este misterioso manuscrito, buscando otros autores y orígenes, barajándose entre ellos a un joven Leonardo da Vinci, a los oscuros cátaros, a los aztecas. Incluso algunos han llegado a hablar que la autoría pertenece a seres extraterrestres o entidades de otras dimensiones, por las similitudes de algunos grabados con los círculos que aparecen en las cosechas. También se ha llegado a hablar de seres pertenecientes a universos paralelos que se cruzaron en algún momento del pasado con nuestro mundo. Sea como fuere, la realidad es que este enigmático y oscuro libro, con sus misteriosos caracteres y sus extrañas ilustraciones, se encuentra entre nosotros y que podemos estudiarlo e investigarlo. Hemos dado un repaso a la historia y a las diferentes manos por los que ha pasado el ignoto manuscrito, un resumen de su extraño contenido, expuesto los diferentes estudios y conclusiones a las que se han llegado y las hipótesis que existen sobre su origen. Ahora y como siempre, es a ustedes a quienes les dejamos la última palabra para que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado, y si es así, no olviden darle a like y suscribirse al canal. Esto nos ayudaría mucho en nuestra labor de investigación. Así, sin más, les damos las gracias y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa, si es que así lo desea.